Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos 18. Vamos a esperar un minutico para que se conecten los demás. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es la primera clase de la semana, ¿no? Entonces vamos a aprovecharla al máximo. Solo tenemos 3 horas de matemáticas esta semana porque ayer pues perdimos ese bloque. Sin embargo, pues esas 3 horas están apenas para poder terminar el tema de razones trigonométricas y problemas de aplicación. Con estas 3 horitas que tenemos, nos basta para poder revisar lo que tengo preparado para ustedes. Eh, ¿Qué queda? Queda solucionar problemas de aplicación. La clase pasada realizamos algunos, ¿sí? Algunos ejercicios en donde les daba un enunciado, ustedes tenían que sacar eh, una imagen, ¿no? Una imagen o una explicación geométrica de lo que estaba presentándose en el enunciado y a partir de ahí aplicar las razones trigonométricas y pues dar solución a la pregunta que se les estaba dando. Ahorita tengo preparado unos problemas un poquito más, por decirlo así, avanzados, con un poco más de proceso para llegar al resultado. Así que necesito que estén muy pendientes, que estén participativos y, y ya. Sí, es que yo utilizo eh, un programa aparte para grabar, así que por eso es que de pronto a ustedes no les sale que estoy grabando en Meet, sino que estoy grabando es por otro programa. Bien, entonces voy a empezar a presentar la pantalla. Por favor me confirman que se vea para todos. Sí, señor. Ahí se ve. Hola. Listo, vale, muchísimas gracias. Entonces, eh, uy, espera un momento. Listo. Entonces aquí es donde nosotros habíamos quedado. El último ejercicio, para poder llegar al resultado teníamos que aplicar 2 veces razones trigonométricas. Y, eh, y de esas 2 razones trigonométricas que se sacaban, pues se obtenía el resultado del cual era la distancia entre las dos ciudades, ¿se acuerdan? Entonces que había un avión sobrevolando 2 ciudades, cada una de las ciudades tenía como un radar y esos radares detectaban al avión en un momento, en un instante determinado, con unos ángulos de elevación y pues yo les daba eh, la altura a la que se encontraba el avión. Entonces, en este ejercicio, como para que ustedes lo recuerden, en este ejercicio se trabajaban catetos. No era necesario trabajar la hipotenusa, sino solo se trabajaban los dos catetos que se generaban ahí. Importante entender que cuando a ustedes se les da una altura, esa altura tiene que ser perpendicular a la horizontal. Tiene que ser perpendicular a la horizontal. En este caso, perpendicular al suelo.
Por eso es que se generan ángulos de 90 grados y por eso es que se pueden aplicar las razones trigonométricas, porque hay ángulos de 90. ¿Listo? Bien, entonces con los catetos se sacaba el cateto A, o sea, el cateto adyacente, ¿sí? en este primer operación, tangente de 40 es cateto opuesto sobre cateto adyacente, se despejaba. En el otro triángulo exactamente lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y se despejaba y se sumaban finalmente las dos distancias. A partir de esto, pues yo les dejé un ejercicio, ¿sí? Les dejé un ejercicio y esperemos a ver si de pronto alguno lo puedo trabajar, o si tenían algunas ideas o se quedaron en algún punto. Lo importante es practicar, ¿sí? Practicar y practicar, ya que esto solo se puede aprender a punta de ejercicios, ¿sí? Solo se puede hacer a punta de ejercicios. Entonces, yo tengo ya listo todo ese espacio de ejercicios con ustedes. Esperen un momentico, debe estar acá. Sí, efectivamente. Entonces, si no estoy mal, este ya lo realizamos. De los 4 ejercicios que ustedes ven acá en este momento, ya tenemos el segundo, ¿no? El segundo. Digamos que con algunos otros datos, pero sí, efectivamente ese ya lo hicimos. Entonces voy a colocarle acá un chulito. Listo, ese ya lo hicimos, que es el de la ciudad A y B y el avión que sobrevuela. Este es el que yo dejé de tarea. Entonces, para poder revisar cómo es que se hacía, espero que todo el mundo esté de manera atenta y participativa. Entonces, tenemos un auto va en dirección sur con la velocidad de 50 km por hora, y en el mismo punto de inicio otro auto va en dirección occidente con una velocidad de 80 km por hora. Se mueve con velocidad uniforme y a las 3 horas y media se detiene. Se mueven, entonces ahí tendríamos que colocar se mueven con velocidad uniforme y a las 3 horas y media se detienen. La primera pregunta es: ¿cuál es la distancia real que hay entre los dos autos? Y B, teniendo en cuenta como referencia el plano, ¿cuáles son los ángulos que se forman entre los dos autos y el punto inicial? Entonces, todo parte de un punto, ¿no? Todo parte de un punto. Ese es el llamado punto inicial. Entonces, el sur, ¿hacia dónde es? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿cierto? Entonces nos dicen que un primer auto se mueve hacia abajo o hacia el sur con una velocidad de 50 km por hora. Nos dan la velocidad más no la distancia, pero como nos dan la velocidad y el tiempo, se puede calcular la distancia. Entonces, si va a 50 km por hora, en 3 horas y media, ¿cuánto ha recorrido? 175 kilómetros. 175 kilómetros, correcto. Entonces vamos a colocar una distancia de más o menos, dejémoslo hasta ahí, y efectivamente esa distancia que recorrió fue de 175 kilómetros. Listo. Y el otro carro dice que se mueve hacia el occidente. Normalmente, y como se acostumbra, el occidente se toma hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces, va con una velocidad de 80 km por hora. O sea que en 3 horas y media, como se detienen al mismo tiempo, en 3 horas y media, ¿cuánto recorrió? 280 kilómetros. 280 kilómetros, efectivamente. Entonces, vamos a hacer un poco más largo, ¿no? Ahí tendríamos un total de 280 kilómetros. Listo. Creo que ya sacamos todo lo más difícil, y ya después es revisar cuáles son las distancias, ¿sí? Las distancias reales. Bueno, no sé si alguno de pronto tiene duda de cómo sacamos esa distancia, pero acuérdese que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, en un carro, si la velocidad era 50 km por hora, se multiplicaba por 3 horas y media. 3 horas y media en decimal sería 3,5 horas. 50 por 3,5, entonces se cancelan las horas con horas y quedan solo kilómetros. 50 por 3,5 es 175 kilómetros. Así fue como se sacaron las distancias, ¿no? Y el otro carro, entonces 80 kilómetros por hora por 3,5 horas con horas se van, y 80 por 3,5 sería 280.
para que tengan en cuenta cómo fue que se sacó esa distancia. Bien, la primera pregunta es ¿cuál es la distancia real que hay entre los dos autos? Obviamente después de esas 3 horas y media. Entonces nos están preguntando, ¿qué nos están preguntando? La hipotenusa. La hipotenusa, correcto, es la hipotenusa. Entonces nos están preguntando la hipotenusa. Coménteme cómo podríamos hallar la hipotenusa. H es igual a raíz de 208 al cuadrado más 175 al cuadrado. Sí, señor, perfecto. H es igual a 280 al cuadrado más 175 al cuadrado. Esa sería la manera más rápida de obtener la hipotenusa con solo estos dos datos, ¿sí? Porque se puede aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, haciendo todo el problema y todo el asunto, ¿cuánto da eso? 330.18. 330.18, listo. Y tener en cuenta que esto estaría en kilómetros, ¿no? Entonces, 330.18 sería la distancia real que hay entre los dos autos, ¿no? La distancia real. Y finalmente nos preguntan, teniendo en cuenta como referencia el plano, o sea, donde nosotros hacemos el dibujo, ¿cuáles son los ángulos que se forman entre los dos autos y el punto inicial? Entre los dos autos y el punto inicial, es decir, que nos están preguntando este ángulo y este ángulo. No nos van a preguntar este ángulo porque, o bueno, pues digamos que si usted lo quiere sacar, ya sabe que el sur y el occidente tienen una diferencia de 90 grados en dirección, ¿no? 90 grados en dirección. Pero los otros dos sí tendríamos que sacarlos de manera analítica. ¿Cuál de los dos va a sacar primero? El del sur. El del sur, listo. Entonces, el del sur lo vamos a llamar alfa. Es muy importante identificar o escoger o elegir uno de los ángulos porque a partir de esa escogencia del ángulo, los lados se van a empezar a llamar distinto, ¿no? Entonces, si hubiésemos cogido alfa acá, el cateto opuesto era 175. Pero como cogimos este alfa, ahora el cateto opuesto es 280. Entonces, por eso es que es importante. Bien, ¿con qué función podríamos encontrar alfa? Coseno. Con coseno. En realidad se podría con cualquiera, ¿cierto? Pero hagámoslo con coseno. Entonces, coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y hacemos el cambio de variable. Entonces, coseno de alfa, que no lo tenemos, cateto adyacente, 175. Hipotenusa, 330,18. ¿Listo? Ojo que aquí el cateto adyacente es el que toca el ángulo, o sea, 175. Bien, ¿y cómo hacemos para despejar alfa? Para que quede solo. Coseno a la menos 1. Pasa al otro lado como coseno a la menos 1 y no hay necesidad de hacer esta división, por favor. ¿Listo? Siempre lo dejan así. Como ustedes pueden utilizar paréntesis. Entonces, para los que tienen la calculadora viejita, entonces shift, ¿cierto? Shift coseno. Shift más coseno, ahí les va a salir el coseno a la menos 1, luego van a colocar paréntesis, 175 dividido 330,18 y cierran paréntesis. El paréntesis es muy importante, ¿listo? El paréntesis es muy importante. Vale, acuérdense que todo esto, shift coseno, les saca coseno a la menos 1, ¿no? Listo. ¿Cuánto les dio entonces ese alfa? 57,99. 57,99, escuche. Sí. Listo. 57,99. Bien, efectivamente. Algunos me preguntaban, bueno, ¿y será que podemos aproximar? Recuerden que una respuesta siempre tiene que ser lo más aproximado posible, por lo tanto, si usted dice 58, se está alejando de la respuesta correcta. Sin embargo, si el problema le dice, ¿cuál es el ángulo aproximado? Bueno, ahí sí usted puede colocar 58, ¿sí? Pero en este caso 57,99 está bien. Y directamente entonces ya podríamos decir beta. Ya podríamos decir cuánto vale beta, sin necesidad de aplicar razones trigonométricas. ¿Cuánto les da? $32.01. 32.01. Perfecto. Acuérdense que beta sale como 90 menos alfa. ¿Sí? 90 menos alfa. Ojo, este beta sale
así solo en triángulos rectángulos. A 90 le resta alfa y ya hallaría ese beta, que es 32,01. Y ya tendría el ejercicio resuelto. ¿Listo? Bueno, este ejercicio y este ejercicio son, digamos que, planteamientos que salen a partir de pronto de un solo proceso, ¿sí? De un solo proceso. Vamos a revisar ahora ejercicios con algún tipo de dificultad un poco mayor, ¿sí? Una dificultad mayor. Entonces, como siempre yo les comento, como yo siempre les pido, es realizar un dibujo, ¿sí? Realizar un dibujo, el que lo quiera de pronto socializar, o si no, en este primer ejercicio que es un poco, no es complicado, es decirlo, es como distinto a los demás. Si quieren, entonces en este primer ejercicio me dicen cuáles son los puntos importantes, ¿sí? Los puntos importantes si yo los voy colocando, ¿sí? Los puntos importantes, acuérdense que un ejercicio es mejor abordarlo a partir de puntos, ¿no? A partir de puntos que realmente se pueda generar un triángulo, porque sí, efectivamente aquí debe haber un carrito, ¿cierto? Un carrito. Y acá debe haber otro carrito, ¿cierto? Aquí también debería haber otro carrito, pero no hay nada mejor que trabajar con puntos y entender que cada punto significa una posición de algún objeto importante en el problema. Entonces tenemos el siguiente problema. A ver, un edificio se encuentra sobre la falda de una montaña que tiene una inclinación de 12 grados con respecto a la horizontal. Una falda de una montaña que tiene una inclinación de 12 grados con respecto a la horizontal. Punto seguido. Una persona se encuentra subiendo la montaña para llegar al edificio, faltándole 57 metros. En ese instante observa la punta del edificio con un ángulo de elevación de 25 grados. ¿Cuánto mide el edificio? ¿Listo? ¿Cuánto mide el edificio? Entonces hay un edificio sobre la falda de una montaña. ¿Ustedes entienden eso? ¿Qué significa eso? Que el edificio está en la parte de abajo de la montaña. Tenemos... Lo que pasa es que, bueno, no sé si estoy utilizando mal los accidentes geográficos, pero bueno, digamos que una montaña está no sé cómo se llama, la parte más alta y la parte más baja que se le denomina, bueno, si hay otra montaña se le denomina valle. Estoy hablando de que la falda es como en la mitad, ¿sí? En la mitad entre el valle y la punta. No sé si los estoy utilizando mal, pero entonces la idea es que se entienda que el edificio está como en la mitad de la subida de la montaña, ¿listo? Entonces, tenemos una montaña y aparte de esa montaña tiene una inclinación, ¿no? Entonces lo primerito que deberíamos colocar, ¿qué es? Pues supongo que la montaña y el edificio, ¿no? La montaña y el edificio, ¿cierto? Pero entonces vamos a colocar esa montaña, solo una parte de la montaña, o sea, por decirlo así, es la subida, ¿sí? La subida. Entonces, sí, efectivamente tenemos una montaña que tiene una inclinación, ¿no? Que tiene una inclinación. Al colocar esa montaña, al colocar esa montaña, tendríamos que colocar el edificio en alguna parte de esa montaña. Entonces, todos pues deben tener claro que para colocar el edificio pues no se tiene que colocar así, ¿no? No se coloca de manera perpendicular a la montaña, sino que se tiene que colocar completamente vertical, ¿no? Así es como se construyen los edificios en montañas. Tienen que quedar completamente vertical. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tendríamos que colocar? Como puntos importantes, por ejemplo. La persona subiendo la montaña. La persona subiendo la montaña, perfecto. Entonces vamos a colocar aquí la persona. Por aquí está la persona subiendo la montaña. Listo. Tenemos la persona, el edificio. ¿Qué más nos dan? Dice, una persona se encuentra subiendo la montaña para llegar al edificio, faltándole 57 metros. Esos 57 metros, ¿de dónde los colocamos? De la persona al edificio. De la persona al edificio. O sea que efectivamente de acá al inicio del edificio tendrían que haber 57 metros. Listo. Bien. En ese instante observa la punta del edificio con un ángulo de elevación de 25 grados. Entonces, la persona está observando la punta del edificio. Por lo tanto, necesitamos pasar una línea, ¿no? Necesitamos pasar
una línea de referencia, que la persona está observando la punta del edificio. ¿Sí? Está observando la punta del edificio. Ahora, ese ángulo, ¿dónde lo colocamos? Ese ángulo, ¿dónde creen ustedes que se coloca? Dice un ángulo de elevación. En ese instante observa la punta del edificio con un ángulo de elevación de 25 grados. Aquí ya tenés... Es el ángulo, Sí, dime. es el ángulo de la persona. El ángulo de la persona, ¿cierto? O sea, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está la persona? Sin embargo, necesitamos dos rectas para colocar ese ángulo, ¿sí? Entonces les voy a explicar que en perspectiva o en, ¿cómo se llama eso? Como eh, en su posición relativa, la persona subiendo, para él la horizontal es obviamente la montaña, ¿no? Es obviamente la montaña. Por lo tanto, el ángulo de elevación de 25 grados va a tener que ser efectivamente este ángulo de acá y tendría que ser este ángulo de acá. Entonces ese es el ángulo de 25 grados, ¿sí? Porque la horizontal para él va a ser el piso, que está inclinado en la montaña. Listo. Nos hace falta un dato, colocarlo. Véalo acá, este dato. Tiene una montaña que tiene una inclinación de 12 grados. ¿Dónde hacemos o dónde colocamos ese ángulo? ¿O cómo tendríamos que imaginarlo? Claro, Al lado- al lado del edificio. Al lado del edificio. ¿Por acá? Acuérdense que No, al lado derecho. al lado derecho del edificio. Bueno, lo que pasa es que la montaña tenía esa inclinación sin edificio o con edificio. O sea, con o sin edificio, la montaña tiene esa inclinación, ¿sí? Entonces, tendríamos que revisar otro lado en donde esté ese ángulo. En algún otro lado está ese ángulo. Está entonces al otro lado de la persona. O sea, Estaría abajo, o sea, en el cielo. ahí. Sí. Sí. Correcto. Trato de entenderlo si efectivamente es lo que están diciendo. Vean, lo que pasa es que todo se maneja a partir de horizontales y ahí la persona debe tener, o a partir de la posición de la persona existe lo que se llama la horizontal real, ¿sí? Una horizontal real. Esa horizontal obviamente está por dentro de la montaña, ¿sí? Está por dentro de la montaña. Entonces, digamos que es como un segmento de referencia, ¿sí? Es un segmento de referencia. Entonces, esa horizontal, comparándola con... Esa completaría el ángulo de 25. No, Por decirlo así. por decirlo así, no es que lo complete, sino que está por debajo del ángulo de 25, ¿sí? Está por debajo del ángulo de 25. Entonces, vean, la montaña, a partir de una horizontal que se trace en cualquier lado, siempre va a generar un ángulo, y ese ángulo que se genera ahí abajo, ese es el ángulo de inclinación de la montaña. ¿Listo? Por lo tanto, ese sería el ángulo de 12 grados, para que tengan en cuenta. ¿Sí? Ahí están los 12 grados. Y pues tener en cuenta que si efectivamente se saca a partir de la horizontal y la inclinación de la montaña. Ahí están los 12 grados. Listo, vea. Creo que ya no nos queda nada más por ubicar. Ya tenemos ubicado todo, absolutamente todo. Ah, bueno, sí. ¿Cuál sería la incógnita? La estatura, ¿El cateto puesto? Está puesto. Tengan cuidado con el asunto. La incógnita es la altura del edificio, ¿no? La incógnita es la altura del edificio. Entonces voy a colocarla así como la altura del edificio. No se puede decir que ese es el cateto opuesto. no alcanza a ser el opuesto completo porque le faltaría esa parte de dentro de la montaña. Ok, eso ya es otra cosa. Y allí es donde voy a empezar a explicar también otras cositas. A ver, para las personas que de pronto interpretaron que en este triángulo X es el cateto opuesto, no se podría decir que es un cateto opuesto, porque los catetos opuestos están dentro de triángulos rectángulos, ¿sí? Dentro de triángulos rectángulos, y este ángulo no es de 90,
¿sí? Este ángulo no es de 90 porque es un ángulo obtuso, ¿no? Es un ángulo mayor a 90. Entonces esto no sería un triángulo rectángulo, por lo tanto no se le podría llamar a X cateto opuesto. Pero lo que dice el señor Sabogal empieza a tomar un poco de sentido todo el asunto. Póngale cuidado. Él dice, no se puede llamar cateto opuesto porque todo el cateto opuesto sería desde la punta del edificio hasta el interior de la montaña. Eso sí sería un cateto opuesto porque él se imaginó lo que es una recta por dentro del edificio, ¿sí? Una recta por dentro del edificio que está, por decirlo así, está completando el asunto. Entonces, al ser una recta que está por dentro de la montaña, perdón, por dentro de la montaña, entonces tendríamos otra recta de referencia, ¿sí? Entonces está completando ahora sí un triángulo rectángulo, vea, el triángulo rectángulo, donde este ángulo de acá adentro efectivamente tiene que ser de 90. Lo que es la dirección del edificio, porque tiene que ser completamente vertical con la horizontal real de la persona. Ahí se genera un ángulo de 90. O sea, profe, ahí tendríamos dos triángulos y en el de abajo tendríamos la hipotenusa, o sea, el de 12 grados tendríamos una hipotenusa de 57, sí, señor. ¿no? Exactamente. Ese es la interpretación que yo necesito que ustedes empiecen a realizar. Porque sí, efectivamente el ejercicio no se va a poder sacar o realizar con un solo procedimiento. Vamos a tener que hacer varios procedimientos para llegar a X, ¿sí? Para llegar a X. Entonces, aquí es donde empieza el asunto de saber cómo solucionar un ejercicio de estos, ¿vale? Esto es lo que, vea, aquí es donde yo les digo a todo el mundo, ¿para qué me sirve la matemática? ¿Para qué me va a servir la matemática más adelante en mi vida? Obviamente para el que no va a estudiar ingeniería o física o química o biología, prácticamente que lo único que va a tener que ver en su carrera es estadística y probabilidad. Sin embargo, la matemática nos desarrolla la manera de percibir el mundo, la manera de razonar, la manera de ser lógicos en cuanto se nos presenta un problema, ¿sí? Yo les digo, vea, todo lo que ustedes van a ver en matemáticas a usted le va a desarrollar el sentido lógico y el sentido espacial, el sentido de razonar. Y todo eso va a ser muy importante para la vida, porque cualquier problema que a usted se le presente, sea de índole personal, de laboral, profesional, ¿sí? Todo va a tener que resolverlo estratégicamente, y la matemática lo que le hace a usted es desarrollar ese sentido estratégico, ¿sí? Del paso a paso. Bueno, voy a hacer primero esto, luego voy a hacer esto y esto y esto, ¿sí? Ser ordenado también. Entonces, por eso es que es importante saber cómo abordar un problema. ¿Quién me podría decir cuál sería la primera cosa que deberíamos realizar para poder llegar a X? Porque son varias cosas que tenemos que hacer. Según lo que me dijo el señor Ospina, ¿sí? Con base en el ángulo de abajo y en la hipotenusa de 57 metros, hallar la distancia que hay en la parte de abajo de X. Correcto. Sí, señor. Efectivamente sería una de las... ¿Sí? Sí, pero ahí tendríamos en realidad tres triángulos, ¿no? Uno que sería el del ángulo de 12 grados, el otro el del ángulo de 25 y uno que sería sumando los dos ángulos. Sí, correcto. Correcto. Sin embargo, de esos tres triángulos que tú dices, solo hay dos rectángulos. Solo hay dos triángulos rectángulos. Entonces tendríamos que trabajar el triángulo de abajo, como le dijo el señor Ospina y el señor Orobajo, y el triángulo grandote. Y ese ahorita lo vamos a trabajar. Sí, efectivamente habrían tres triángulos, pero este tercer triángulo no es rectángulo, por lo tanto no podríamos aplicar razones ahí. Simplemente sumas y restas de lados. Bien, efectivamente, entonces lo primero que me comentaron es que deberíamos hallar este cateto, ¿sí? En ese triángulo, ¿qué cateto es? El opuesto. Correcto, el opuesto. Listo, entonces tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto y tenemos el ángulo. ¿Cuál es la función trigonométrica o la razón trigonométrica que me permite? Seno. Seno, listo, perfecto. Entonces tendríamos seno del ángulo, seno de 12 grados. De una vez vamos a trabajar cambiando los valores, ¿no? Seno de 12 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 57. Rápidamente, ¿cómo se despeja el 57 ahí? Se cambia por seno de 12 grados. Ten en cuenta que
que aquí lo que hay que despejar es cateto opuesto. O sea que el cateto opuesto ya está arriba, ¿sí? Entonces lo único que sería es quitar el 57. Entonces, ¿Y pasarlo a multiplicar al otro lado? solo pasarlo a multiplicar, correcto. Se pasa a multiplicar al otro lado y ya tendríamos el cateto opuesto, ¿sí? Cuando por ejemplo la incógnita esté abajo, ahí sí se intercambia con el seno, ¿sí? Ahí sí se intercambia, pero como aquí la incógnita estaba arriba, no había necesidad. Listo. ¿Cuánto nos da esta operación? 11,85. 11,85. Perfecto. Eso se llama, o eso sería la distancia de la horizontal virtual de la que nosotros dibujamos hacia la base del edificio. 11,85. Listo. ¿Será que con solo ese dato ya podríamos hallar X o necesitamos hacer otra cosa? ¿Ustedes qué dicen? Este era un proceso importante para poder hallar X. O sea, les estoy diciendo si efectivamente ese sería el primer paso. ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Qué dicen ustedes? Hacer lo mismo pero arriba y hallar la distancia de X y después se suma. Hacer lo mismo, pero arriba, ¿cierto? Bueno, pero a ver les comento nuevamente, no se puede trabajar este triángulo como rectángulo, porque este ángulo no es de 90, ¿listo? Entonces no podríamos encontrar directamente X. Necesitamos utilizar. Si se encuentra el cateto adyacente del triángulo de abajo, luego se podría utilizar el triángulo grande. Sí, señor, correcto. Efectivamente, esa es la estrategia que hay que realizar. Entonces, acuérdense que en este triángulo ya podríamos hallar todo, ¿no? Tanto el cateto opuesto, que va a ser importante ahorita, y el cateto adyacente, que va a ser importante para trabajar todo el triángulo grandote. Efectivamente, es necesario encontrar el cateto adyacente acá, para que luego pudiésemos trabajar todo el triángulo grande, ¿no? El que me dijeron que tocaba sumar los dos ángulos. Ahí es donde está la estrategia. Entonces, cateto adyacente, y como tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa, pues realmente se puede sacar con cualquiera que tenga cateto adyacente. Una razón que tenga cateto adyacente, a ver. Coseno. Coseno, listo. Entonces tenemos coseno, o nuevamente de 12 grados, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que ya la teníamos nuevamente, 57. Es decir que el despeje se hace de la misma manera, ¿no? Porque la incógnita está arriba. Entonces quedaría 57 por el coseno de 12 es igual al cateto adyacente. Bien, ¿cuánto da esa operación? 55,75. 55,75 grados. Perfecto. Ese sería el cateto adyacente. O sea, la distancia de aquí a acá es 55,75 y la distancia de aquí a acá sería 11,85. Bien, ya lo tenemos a un pelo. O sea, ya lo tenemos a un pelo de solucionarlo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Ahora sí sería sumar los ángulos, y ya tenemos el cateto adyacente para hallar el lado completo, X completo de arriba abajo, y luego restarle el 11,85. Sí, señor. Exactamente. Entonces, des en cuenta que todo ese proceso que dice el señor Sabogal hay que hacerlo bastante rápido, y obviamente eso se hace en la mente. Es la única manera de poder obtener ese razonamiento, es hacer como los cálculos, o por lo menos la estrategia, tenerla en cuenta en la mente, ¿sí? Entonces vea, él lo que les dice es, ya con este lado podemos trabajar todo este triángulo completo, porque este ángulo se suma, estos dos ángulos se suman, y con este lado y este ángulo se puede hallar todo este lado completo, todo este lado. O sea, estamos hablando de la punta del edificio hasta la base de la horizontal, ¿sí? Y con todo este lado, pues lo único que faltaría es a todo esto restarle 11,85 y ya tendríamos X, efectivamente, ¿sí? Efectivamente. Entonces, aparte de la estrategia, también es importante saber qué función hay que utilizar para poder sacar este cateto, todo el cateto completo. Entonces necesitamos hallar este cateto, tenemos este cateto y tenemos el ángulo. ¿Qué función es? Tangente. Tangente, perfecto. Tangente, efectivamente, tangente de el ángulo. Ahora ya no es ni 25 y ya no es 12,
El ángulo completo sería de 37. 37. ¿no? Perfecto. 37. Entonces tangente de 37 es el cateto opuesto, que en este caso no es este, sino todo este completo, ¿no? Todo, absolutamente todo completo. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que ese sí lo tenemos, que es 55,75. Entonces vamos a cambiarlo de una vez. 55,75. Y si se dan cuenta es el mismo despeje, ¿no? Entonces este que está dividiendo paso a multiplicar 55,75 por tangente de 37 es igual al cateto opuesto. Listo. ¿Cuánto nos da eso? 42,1. 42,1. Listo. El cateto opuesto, espérenme que aquí cometí un error. 55,75 grados, no, efectivamente eran metros, ¿no? Todo esto está en metros. Metros. Listo. Ahora sí que ya se puede dar la respuesta de manera general. ¿Cuál es la altura o cuánto mide el edificio? El edificio mide 43.9 metros. 43.9 metros. Creo que hiciste la resta que no es. $30.25. 30.20. Correcto. 30,25 metros. Es la altura del edificio. Sí, efectivamente, se coge 42,1 metros y se le resta, porque si de aquí a acá es 42,1, pues se le resta este pedacito que ya lo habíamos sacado, ¿no? 11,85 y nos tiene que dar 30,25 metros. Sí, bien, efectivamente, ese sería el edificio, un edificio que por cada piso tiene más o menos 2 metros, o sea que estamos hablando de un edificio de 14, 15 pisos. 14, 15 pisos. Listo. Bien. Vean que el ejercicio no era complicado, ¿no? Lo complicado diría yo, bueno, es que no sé cómo decirlo. Lo estratégico sería sacar el dibujo bien, ¿no? Sacar este dibujo, esta interpretación gráfica de manera correcta. Entonces de aquí en adelante lo importante es sacar esa interpretación gráfica bien y poder obtener las incógnitas y la estrategia, ¿sí? Bueno, vamos a tener este ejercicio, no alcanzamos a solucionarlo, pero sí vamos a alcanzar a graficar el asunto, ¿sí? Aquí sí necesito buenas personas con grande imaginación, ¿vale? Vea lo que dice. Una persona se lanza desde un rascacielos en ala delta. ¿Conocen qué es el ala delta? No, señor. El ala delta, a ver, el ala delta es como esas cositas que se lanzan las personas, que es como así. Que es como una cometa grande. ¿Sí? Sí, es como así y la persona viene como acá adentro, ¿no? Uy, perdonen ahí como la vuelta ahí, pero no sé dibujar. O sea, la persona viene aquí adentro y se va así, ¿no? Y esta cosa tiene como una división ahí. Bueno, efectivamente ese es el ala delta, ¿sí se entiende? ¿Sí o no? Sí, señor. Ese es el ala delta. Entonces, esa persona, bueno, se lanza de un rascacielos del ala delta. Bueno, les voy a borrar esta vuelta. Bien. Entonces, una persona se lanza desde un rascacielos en ala delta con una velocidad uniforme de 12 metros por segundo al cabo de un minuto con un ángulo de presión de 18 grados. Entonces, ángulo de elevación y ángulo de presión. No sé si en la clase pasada yo les expliqué qué es eso de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Creo que sí, ¿no? O si no, entonces vuelvo a... Sí, era lo ¿Qué era lo de qué? Lo del ojito. Eso, correcto. Eso, perfecto. Lo del ojo, entonces que si el ojo miraba hacia arriba, entonces era un ángulo de elevación, y si el ojo miraba hacia abajo, entonces era un ángulo de depresión, pero siempre sobre la horizontal, ¿no? Entonces, vea, el man se lanza del ala delta con una velocidad de 12 metros por segundo al cabo de un minuto, o sea, dura un minuto con la misma dirección y con la misma velocidad, con un ángulo de depresión de 18 grados, o sea, pues obviamente va bajando, ¿sí? La persona va bajando. En ese preciso momento, o sea, después del minuto, pasa exactamente por encima de una iglesia. Que está por debajo del deportista a unos 150 metros. ¿Listo? Ahí
o sea, en ese mismo instante, cuando pasa por encima de la iglesia, inicia su caída en picada con un ángulo de depresión de 40 grados, con un ángulo de depresión de 40 grados hasta llegar al punto de aterrizaje. ¿Listo? Primera pregunta, ¿desde qué altura se lanzó el deportista? Segunda pregunta, ¿cuál es la distancia del rascacielos al punto de aterrizaje? Entonces ahí es donde está el asunto. Vea, uno diría, bueno, con tan pocos datos se puede sacar todo eso. Sí, efectivamente eso es lo que nos permite hacer la trigonometría, el estudio de triángulos en donde usted los vea. Profe, pero digamos que el triángulo como que no, creo, o sea, me lo estaba imaginando mientras usted leía y se partiría en dos en un momento, ¿no? Sí, señor, exactamente. Por eso es que necesitamos hacer el dibujo de una manera muy exacta, ¿listo? O sea, pues obviamente que el bosquejo quede más medio exacto. Entonces, dígame que es Profe. importante dibujar. Sí, señor, cuénteme. Dice que al cabo de un minuto un ángulo de presión de 18, pero el ángulo de presión iría desde la punta del rascacielos. Sí, por eso es que necesitamos primero ubicar los puntos importantes, ¿sí? Necesito que me digan primero los puntos importantes para luego sí colocar todos los datos. ¿Cuáles serían? Sí, Primero el rascacielos. listo, vamos a dibujar el rascacielos. Entonces voy a colocar aquí el rascacielos, a ver. Por aquí está el rascacielos. Un rascacielos es un edificio grande, ¿no? Listo. ¿Qué más necesitamos dibujar? Pues yo diría que pues el señor o el deportista Listo. tirándose con un ángulo de presión. Listo, perfecto. Voy a colocarlo como un puntico, porque no lo sé dibujar muy bien. Ahí está la persona. Perfecto. Ahora, la dirección, ¿sí? Y sí, señor. La dirección, ok. Entonces la persona se va a lanzar primero con un ángulo de depresión, bajito, ¿no? O sea, va a empezar ¿cómo se llama? A planear un poco, planea un poco, ¿sí? Entonces digamos que él planea un poco. Listo. Ok, entonces él se lanza y el ángulo es muy poquito, muy pequeño. Por eso es que es como un poquito horizontal, ¿no? Es como un poquito horizontal. Ahora, es entender primero los puntos, ¿sí? Necesito que me digan más puntos de la situación. ¿Dónde colocamos más puntos? ¿Cuáles son los puntos importantes? A ver. La iglesia. La iglesia, ¿cierto? La iglesia. 150 metros. 150 metros abajo, ¿cierto? Pero entonces para ello necesito un piso, ¿no? Porque un piso, la iglesia no está en el aire. Entonces vamos a colocar aquí el piso. Listo. Colocamos el piso. La iglesia, entonces efectivamente tiene que estar por debajo de algún punto de esos. Pues como la recta la hicimos hasta ahí, pues vamos a colocar la iglesia ahí. Entonces dejemos aquí la iglesia. Entonces voy a colocar que este punto es la iglesia. Y aquí está la persona, al inicio. Listo. Entonces como este punto es muy importante, pues necesitamos trazar ahí como una linecita de referencia. Una línea de referencia. ¿Y esa línea de referencia cuánto mide? ¿Cuánto mide esa línea? 150 metros. 150 metros. Correcto. Entonces eso mide 150 metros. Listo. Todo esto de aquí a acá mide 150 metros. Muy bien. ¿Qué otro punto importante hay? No, pues ya cuando el deportista inicia la picada o bueno, cuando ya va a caer, Sí. y el ángulo de presión que se forma de 40 grados. Correcto, el ángulo que se forma de 40 grados. Pero hay un punto en donde él llega, ¿no? ¿Cómo se llama ese punto? El punto de aterrizaje. El punto de aterrizaje, correcto. Entonces necesitamos colocar un punto de aterrizaje en algún lado. Como él empieza, a partir de este punto empieza a caer en picada, significa que el ángulo va a aumentar, o sea, aumenta su ángulo de depresión. Por lo tanto, la llegada o el punto de aterrizaje no lo podríamos hacer tan lejos, sino que él empieza a bajar un poco más rápido, ¿no? Entonces por acá tendríamos que colocar el punto de aterrizaje. Y pues necesitamos unir este instante con este punto de aterrizaje, ¿cierto? Necesitamos unirlo. Y efectivamente eso era lo que ustedes se estaban imaginando. O sea, se genera como dos triángulos, ¿no? Como que no se genera uno solo, sino se generan varios triángulos, ¿sí? Varios triángulos. Entonces, necesito colocar datos. ¿Dónde está el ángulo de 18 y dónde está el ángulo de 40?
El ángulo 18 iría en la punta del rascacielos. En la punta del rascacielos. Uy, se nos acabó la clase. Bueno, entonces voy a dejarles sáquenle pantallazo o sáquenle foto a ese pantallazo que se muestra ahí, porfa. Y la próxima clase, que es mañana, solo necesito que me coloquen ya los datos completos y alguien de pronto que lo pueda socializar. Mañana, solo los datos. Y si lo quiere solucionar todo completo, pues bienvenido sea. Pero sáquenle ahí un fotico o captura de pantalla al asunto y mañana lo trabajamos. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces espero que se encuentren bien y mañana nos vemos. Ah, no, ahorita en 45 minutos nos vemos. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao, gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe. Una pregunta rápida. Sí, dime. ¿Ese sería como el de la persona y el farol? Como el de la persona y el farol. Posiblemente, lo que pasa es que aquí el triángulo se ve como fracturado, ¿sí? Porque si nosotros hacemos directamente la distancia de este punto a este punto, pues sí nos quedaría todo un triángulo rectángulo. Sin embargo, de ese triángulo, de ese nuevo triángulo que se forma, no tenemos casi nada de datos. Por eso es que hay que trabajarlo de manera individual, un triángulo por acá y otro triángulo por acá, ¿vale? Ok. Para mañana, Gracias, profe. para mañana solo necesito que coloques los datos, o sea, que coloques dónde está el ángulo de 18 y dónde está el ángulo de 40. Ah, bueno, y revisar cuánto fue que planeó de aquí a acá con la velocidad y el tiempo. ¿Listo? Y ya. Bueno, Listo, dale. gracias. Bueno, chao.